Vamos a entrar a Éxodo capítulo 40, Éxodos 40 y el versículo 33. Éxodo 40 y el versículo 33. Lleguen ahí rapidito, ahora sí. Éxodo 40 y el versículo 33. Éxodo 40, el versículo 33. La escritura nos va a hacer algo especial, nos va a llamar. Dice, finalmente erigió el atrio alrededor, este es Moisés, del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Leemos esa última frase todos juntos cuando yo diga 3. 1, 2, 3. Así acabó Moisés la obra. De nuevo, así acabó Moisés la obra. Correcto. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Oigan esa frase de nuevo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová, ¿qué dice? Llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Dos veces en estos versículos nos dice que la nube, la gloria de Jehová, llenaba el tabernáculo. Ahora vamos a ver el templo de Salomón, Primera de Reyes. Ahora quiero que se acuerden quién no podía entrar. 40-35, ¿qué decía el 40-35? ¿Quién es el que no puede entrar? Moisés, el siervo del Señor, no podía entrar en el mismo tabernáculo que él acababa de terminar. Terminó la obra. Primera de Reyes, capítulo 7, el versículo 51. Ahora estamos con el templo de Salomón, el templo de Salomón. Primera de Reyes 7, el versículo 51. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón. ¿Qué es lo que hizo? Así se terminó. ¿Oyeron eso? Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todos en la tesorería de la casa de Jehová. Primera de Reyes 8:10. Primera de Reyes 8:10. Es el siguiente capítulo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Cuando yo diga 3, leemos ese versículo todos juntos. Cuando yo diga 3, 1, 2, 3. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Hay una demarcación. ¿Cuándo entró la nube? ¿Cuándo entró la nube? Cuando los sacerdotes, ¿qué? Salieron del santuario. La nube, la gloria de Jehová, no iba a caer a menos que ellos se salieran. Versículo 11. Y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Oigan esto. De nuevo con los sacerdotes. Ya nos dijo que tenían que salir en el versículo 10. Ahora nos va a decir en el versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron, ¿qué dice? O sea, que la casa se llenó tanto de la gloria de Jehová que ellos querían quedarse y no pudieron permanecer. Los empujó para afuera la gloria del Señor. Óiganlo de nuevo el versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. En dos ocasiones, primero allá con Moisés y ahora aquí con Salomón, y con los dos habían terminado la obra cuando esto pasó. Brinquémonos a Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis 15 y el versículo 8. Apocalipsis 15 y el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por, ¿qué dice? La gloria de Dios y por su poder. Y leemos esa frase todos juntos cuando yo diga 3, hasta donde dice templo. Y comenzamos de donde dice y. Ok, 1, 2, 3. Y nadie podía entrar en el templo. Lo hacemos de nuevo, 1, 2, 3. Y nadie podía entrar en el templo. Dice, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. La misma aplicación con los ángeles, hasta que se hubiesen cumplido. ¿Qué significa la palabra cumplido? Hasta que hubieran terminado. Cuando los 7 ángeles terminaron su obra, entonces la casa se llenó. Y nadie, ahora allá fue Moisés, luego de ahí están los sacerdotes, y aquí ya me dijo que nadie podía entrar en el templo. Nadie podía entrar en el templo, porque la casa estaba llena de su gloria. Oremos. Dios mío, te amamos y te bendecimos y estamos en tu presencia en este día. Acércanos al trono de tu gracia y muévenos en tu presencia. Ayúdanos a entenderte en el nombre de Jesús. Amén. El tema va a ser cuando la gloria de Jehová llena su casa. Cuando la gloria de Jehová llena su casa. Hay ciertas cosas que podemos aprender de estos pasajes en Primera de Reyes y en los pasajes en Éxodo y en los pasajes en Apocalipsis. Cuando Dios está usando diferentes libros para enseñarte el mismo punto, debemos de prestar atención. No hace mucho dijimos, si Él dice Samuel, Samuel, de verdad prestar atención. Pero cuando Él comienza a repetir sus situaciones y a decirnos algo, hay que prestar mucha atención. Moisés había sido dado un diseño de parte de Dios. Él no hizo cualquier obra, Él no la inventó de su propia mente. Es más, dice la Biblia que vio una visión de cada clavo, cada cosa, cada cortina que tenía que usar para ese lugar. Cada una de ellas fue dada por Dios y Él la vio. Y ese diseño vino y la hizo aquí. Pasó tiempo agarrando esto y poniendo aquello, y los que trabajaron en esto y en aquello. Y cuando iba a terminar, en el versículo anterior dice, y terminó la obra que le había dado, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Quiero decirles algo, una de las cosas que atrae la gloria de Dios es cuando terminas lo que Dios ha puesto en tu mano para hacer. Óigalo de nuevo, Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio, Él es el final. Él es Génesis, Él es el Apocalipsis. Y cuando Él te da algo en la mano para hacer como se lo dio a Moisés y le dijo, constrúyeme ese tabernáculo, cuando lo terminó, la gloria de Jehová cayó y entró en ese lugar. Hay demasiada gente que nunca ha experimentado la gloria de Jehová a ese nivel, porque nunca han terminado lo que Dios les ha dado para hacer. No estoy hablando de la historia de toda tu vida. En la historia de toda tu vida también alcanza esto. Pero estoy hablando de ese asignamiento cuando te mandó a esa iglesia y no lo sabías tú, pero ibas a estar ahí por 5 años. O cuando te mandó en aquella ciudad y no lo sabías tú, pero ahí ibas a estar por 3 años. O cuando te puso y te dijo, mira, levanta a este pueblo o atiende a estos tus hijos por los siguientes 18 años. Y Dios te pone esas cosas en tu mano. Y a veces comienzas en algo y te distraes con algo y haces aquello y parece ser que nunca terminaste lo que Dios puso en tu mano. Y lo que te estoy diciendo es esto, varón, mujer de Dios,
Jóvenes, oigan esto, cualquier cosa que Dios les puso para este año, hay un alfa, pero tiene que haber un omega. No lo dejen a medias, no dejen algo sin hacer. Si quieren ver su gloria, aprendamos a terminar lo que Él ha puesto en nosotros. Déjenme decirlo de esta manera también. Parte de lo que Dios está haciendo con nosotros en este campamento es que Él de alguna manera nos mandó. Tal vez hay alguno aquí que no vino a propósito, vino nomás a ver. Pero la mayoría de nosotros venimos con el deseo de ser tocados por el Espíritu, de ser llenos de su gracia, de entender sus caminos, de saber lo que Él está haciendo conmigo en este tiempo. Algunos de ustedes tienen mucho tiempo en el ministerio y están sirviendo al Señor y andan buscando niveles más altos todavía de revelación y de toque de Dios. Algunos de ustedes vienen comenzando y apenas quieren entrar en las cosas de Dios. Dios está poniendo un alfa en tu vida. Dios está poniendo un alfa en la mía. Dios está poniendo algo en tu vida para transformarte. Termina lo que los assignments, las asignaciones que Dios te da, y vas a ver que de repente comienza a haber más gloria en tu vida, comienza a haber más unción en tu vida, comienza a haber más revelación en tu vida. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Alguien viene y me dice: todo el que clama, deténganse. Alguna vez tengo que hablar del rema y del logo, porque sé que algunos de ustedes saben de ese tipo de palabra. Pero oigan esto, no es cualquiera que clama, no. Le estaba diciendo a Jeremías, que estaba preso por la predicación de la palabra. Óiganlo de nuevo. Le estaba diciendo a Jeremías que lo metieron en un pozo porque estaba predicando la palabra. Con lo poco que tenía, Dios le decía: ¿sabes qué, Jeremías? Tú clama a mí y yo te responderé. Pero ¿para qué vas a clamar si lo que ya te dio, con lo poco que te dio, todavía no lo estás usando? Además, la Biblia dice, en aquel día Él va a decir: entra, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel. ¿Cuál es la siguiente parte de la frase? En lo mucho te pondré. Sé fiel en tu alfa. Sé fiel en tu trabajo buscando lo que Dios tiene. Despégate para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Levántate temprano a buscar su rostro para que puedas tomar esos pasos en tu alfa. Y cuando sientes que estás debilitado, acuérdate, lo que te espera al final de ese asignamiento es la gloria de Jehová que llena la casa. Y esa casa que está descrita aquí no es un templo allá en Jerusalén, ni es ni siquiera un edificio como este o como una iglesia. No, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Es que Dios llene esta casa de su gloria. Hay otra pregunta que alguien me hace. Se te acercan los jóvenes y te dicen: hermano, mire, yo ando buscando a Dios, pero tengo tantos problemas con el sexo opuesto, ore por mí. Y otros vienen y me dicen: hermano, ore por mí, mire, es que tengo una pereza espiritual y no puedo hacer esto o aquello. Otros dicen: hermano, mire, tengo unas batallas porque estoy problemado con esas cosas financieras. Otros dicen: hay ataques demoníacos en mi vida. ¿Y qué hago? No es que sea malo ser atacado demoníacamente. El mismo Cristo fue atacado aquí en aquel desierto. Eso no es malo. Pero deje darle una respuesta que está en estos pasajes. Déjenme darle una respuesta que está en estos pasajes, varones y mujeres de Dios. ¿Sabe lo que dice ahí? Cuando la casa se llenó, ni Moisés podía entrar. Óiganlo de nuevo. Cuando la casa se llenó, cuando el tabernáculo se llenó de su gloria, ni Moisés, que era el más santo de ese tiempo, el más manso de toda la tierra, pudo entrar. Y si Moisés no podía entrar en esa casa porque estaba llena de su gloria, el pecado no puede entrar, el demonio no puede entrar, nada puede entrar en ese lugar porque su gloria cayó. La Biblia lo dice en el Nuevo Testamento de esta manera: ten cuidado cuando un demonio sale, porque cuando sale se va por lugares desérticos buscando y regresa al lugar. Y si encuentra la casa, ayúdenme, si encuentra la casa vacía, si encuentra la casa vacía, va y se busca 7 peores que él y se meten todos esos demonios en él. ¿Sabe lo que está diciendo? La casa tuya, para ser atacada por demonios, tiene que estar vacía.
La casa tuya, para que alguien se endemonie, tiene que estar vacía. Y mi casa no está vacía, está llena de la gloria de Dios y del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le quiero decir que acerca de Él, tomemos un tiempo para alabarle. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra sea llena de su gloria. ¿Saben quién es Él? Él es el león de la tribu de Judá, el digno de alabanza, el redentor. Es el que te rescata del hoyo tu vida. Él es el que saca al pobre del muladar. Y la Biblia dice, y lo pone con sus príncipes de su pueblo. Él es el que da hijos a la estéril y la hace como madre de hijos jubilosa. Lo que le estoy diciendo es este Dios mío lo he predicado en todas las naciones de la tierra, en la mayoría. Y le digo algo, échenme a Alá y le digo algo. Ellos, su Alá les dice a ellos que se pongan bombas y maten a gente. El Dios mío dice, he venido para darte vida y darte en abundancia. Aquel dice que mueran por Él. Cristo, antes de decirnos eso, vino y Él murió por nosotros. Él es el Dios de poder. Llénate de su gloria. Oigan esto. Lo que empujaba a Moisés no era que estaba a medias la gloria del templo. No era que estaba llena el 90%. No era que en el culto daba unas 2 pataditas y sudaba y dice, ya, el Señor. No era eso, no. Su templo, su tabernáculo estaba lleno de la gloria de Jehová. Llénate de su presencia de tal manera que cuando alguien esté viendo algo en su computadora enfrente de ti que está ofensivo para Dios, la gloria de Dios rechace eso y te haga hacerte a un lado. Llénate de su presencia, llénate de su gloria de tal manera que cuando hay una plática que es ofensiva para Dios, sientan la gloria de Jehová, no tengas que decir nada, la gloria de Jehová, y que tú no participes en reírte de los chistecitos ofensivos para con Dios. Llénate de la gloria de Jehová de tal manera que aún los amigotes van a decir, ya no andes con porque este se cree un aleluya, como que fuera ofensivo. Yo les digo, oféndame cuando quiera, pero hay una palabra que es un sueno de trompeta para todos nosotros, y es la palabra aleluya. Ese es el Dios que servimos, un Dios de poder, un Dios de gracia. Lo hemos predicado con los chentoístas y con los budistas, y ellos tienen su propia idea. Los budistas no creen en Dios, creen en el universo, creen en la mantra, creen en la meditación trascendental, y hacen lo que hacen y buscan lo que buscan. Pero el Cristo mío no me da meditación trascendental. Él me da la meditación que tiene que ver con su palabra, y no me lleva a un estado de mente sobre materia. Esos serán los karatecas. Lo que le estoy diciendo es esto: nosotros somos seres espirituales que moramos en lugares espirituales. Estamos en esta tierra, pero no somos moradores de esta tierra. El Señor de nosotros es un Dios de poder y de misericordia, y Él conquista todas las tierras. No podía entrar Moisés. En el siguiente pasaje, cuando nos metimos con Salomón, dijo algo un poco diferente. No decía que no podía entrar Moisés. Dice ahí, la frase que repetimos, decía que los sacerdotes ya estaban ahí. Ellos estaban ministrando adentro. Y terminó la obra Salomón y dijo, Señor, terminé la obra de construir este templo. Y ¡guau! Llegó a llenar la casa, la llenura de la gloria de Jehová. Y los sacerdotes estaban adentro. ¿Se acuerdan la frase que repetimos? Dice, y no podían permanecer. Tan llena estaba la casa de su gloria que lo que estaba ya allí se tuvo que ir. Allá con Moisés quiso entrar y no pudo. Aquí ya estaba algo allá adentro, y la gloria de Jehová llenó tanto la casa que era imposible que se quedaran los sacerdotes. Ellos se salieron. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Hay cosas que ya están en tu vida, hay cosas que ya están en mi vida, hay cosas que están estorbando, hay cosas buenas que Dios quiere hacer mejores.
hay cosas malas que Él quiere empujar hacia afuera. Y cuando te llenas de la gloria de Dios, comienza eso a empujar lo otro hacia afuera. Y no te puedes quedar con palabra mentirosa, porque el Espíritu Santo comienza a hablar contigo al oído y comienzas a sentir que te redarguye de pecado y sacas eso para afuera. Hay cosas que están en tu corazón o en tu vida ya, cuando tienes alguna congoja, algún odio, alguna cosa, algún chisme, que ya son parte de tu idiosincrasia o de cómo creciste. Pero cuando la gloria de Dios llena tu templo, comienzan esas cosas a no aguantar estar ahí, porque no va a compartir lo santo con lo impuro. Dios va a traer un redarguir de esas cosas y decir: no hables así, no camines así, glorifica mi nombre, porque de un lugar no pueden salir, Él lo dice de esta manera, de la misma fuente no pueden salir aguas dulces y amargas. Ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios que conocemos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. En Apocalipsis, en el pasaje que leímos, la Biblia menciona las mismas cosas, para que sepamos que lo mismo que encontraste en Éxodo, lo encontraste ahora aquí en el Apocalipsis, diciéndote que toda la historia humana ha tenido esa misma clave. En el Apocalipsis los ángeles terminaron su obra, los 7 ángeles, y cuando la terminaron se llenó la casa espiritual de Jehová de su gloria. Y ahí decía, no Moisés, no decía los sacerdotes, decía nadie podía entrar. Es que hay cosas que son entre yo y Dios. Hay niveles en los cuales ni siquiera tu familia alcanza. Hay posiciones espirituales donde Dios está hablando contigo. Ezequiel se quedó pasmado, como tonto, sordo y mudo por 7 días después de haber visto su gloria. Moisés se llenó tanto de su gloria que tuvieron que ponerle un velo sobre el rostro para que a la gente no le diera miedo, porque brillaba. El templo de Moisés se había llenado. Es tiempo de que nos llenemos del Señor. La iglesia ha acostumbrado a andar con nada más un cuarto del tanque de gasolina, y a cada rato se les acaba. Adentro un día, 3 meses después caídos, van a un campamento de jóvenes y vienen llenos y alegres, y 2 meses después andan en la calle. No es porque no sea real su situación con Dios, no, es porque no se han llenado de su gloria. Cuando estás lleno de su gloria y te falta un poquito, te hace falta todo. Estás incómodo. No puedes ni siquiera tener un día feliz, porque su gloria no está llenando tu templo. Nadie, eso dice Apocalipsis, diciendo nada bueno ni nada malo. ¿Qué me separará de la gloria de Jehová? ¿Qué me separará del amor del Señor? Ni lo alto, ni lo bajo. Y nos da una lista de todas las batallas. Cuando alguien te da una excusa, o nosotros mismos hacemos una excusa, y decimos: me separé porque el hermano o la hermana, me separé porque no pude esto, me separé por aquello y por aquello. La Biblia ahí dice: nadie podía entrar en ese templo, porque estaba lleno de su gloria. Hay otros pasajes, vayan conmigo rapidito. Vamos a ir a Isaías 6. Vayan conmigo a Isaías 6 rapidito, y van a encontrar algo que pasa en Isaías 6, versículo 1.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ok, leamos esta siguiente frase todos juntos. 1, 2, 3. Toda la tierra está llena de su gloria. De nuevo, toda la tierra está llena de su gloria. El versículo 4 lo voy a leer. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahí está la casa de nuevo, llena de humo. Oiga lo que dice el varón de Dios. Ese es Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. He oído ese canto aún en este campamento. Viene de esta frase aquí. Pero vean la condición en la cual Dios encuentra a este varón en este pasaje. Le va a llenar su casa. Isaías lo va a ver, es un ejemplo para todos nosotros, pero también para él específicamente. 5 capítulos ha estado regañando a la gente. Ay de los moabitas, y ay de los que viven alrededor, ay de los moabitas y ay de los amonitas, y comienza con sus predicaciones por 5 capítulos. En el capítulo 6 ve su gloria y dice: ay de mí. La primer señal de que estás tocando la gloria de Dios no es que te vuelves un buen regañón como yo, es que sientes su convicción en ti mismo, es que su gloria comienza a señalar lugares que no has conocido, que le estabas fallando. La gloria de Jehová llenó ese templo, y sabe lo que sintió el varón de Dios: mis labios son impuros, y vivo en medio de un pueblo con labios impuros. Oigan lo que dijo. No dijo de corazón impuro, de pensamientos impuros, no, dijo de labios impuros. Parte de su trabajo era predicar la palabra, y estaba dándose cuenta que había muchas cosas pasando en su vida. Cuando la casa se llenó de humo, la gloria comenzó a llenó ese lugar. La Biblia dice que los quiciales de las puertas se movieron. ¿Qué son quiciales? ¿Qué son quiciales? Aquellos que conocen un poco más, ¿qué es lo que es un quicial? ¿Qué son? Son el tipo de fundamento que lleva un pilar donde va la puerta. Son el tipo de fundamento de la puerta. Eso. Esas cosas son inmovibles, y eran las del templo espiritual. Y cuando se llenó la casa de su gloria, se movieron los quiciales de la puerta, que era lo que estaba haciendo la gloria de Dios. Hay cosas que son inmovibles, que la gloria de Dios las puede mover. Hay cosas que están bien arraigadas y fundadas y bien atascadas, y tú dices: este no va a cambiar, y aquel lleva 20 años de borracho y no se le quita, y se hace del baño ahí en la calle, y aquella mira cómo anda con uno y con otro haciendo desastres, y este lleno de orgullo, ¿cómo se lo vas a cambiar? Y aquel tan intelectual y ateo. Y hay unas cosas que tú dices son inmovibles, y sí son inmovibles, pero la gloria de Jehová puede cambiar cualquier cosa. Llénate de su presencia, llénate de su gloria, y vas a darte cuenta que los quiciales de esas puertas se mueven. Y aún las cosas arrancadas se mueven. ¿Quieres ver puertas eternas abiertas dentro de ti? Deja que tu templo se llene de su gloria.
Déjeme decirlo de nuevo. Hay puertas que no se han abierto para ti o para mí todavía, porque la gloria de Jehová no ha llenado el templo. Cuando se llenaron en el ministerio de Isaías, algo cambió. Una puerta se le abrió y comenzó a clamar: Señor, siento mi pecado, mis labios son impuros y vivo en medio de pueblo que es impuro. Y el Señor oyó su clamor. Él no lo había sentido por los primeros 5 capítulos, pero ahora sí. Y tomó el Señor un carbón encendido del altar, uno de los ángeles, y tocó sus labios y fue transformado. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El templo estaba lleno. Pero oigan lo que los ángeles nos dicen. Vayan de regreso a Isaías 6 y óiganlo. Versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Están alabando al Señor, Jehová de los ejércitos. Toda la será llena de su el ímpetu de la predicación del evangelio. La gloria llenó el templo y los ángeles gritaron: que se llene toda la tierra. Cuando tu templo se llena de su gloria, tienes hambre de esparcir su gloria por toda la tierra. Los ángeles estaban diciendo: esto no es para ti nada más, para tu templo, para que tengas un buen tiempo. No, se llenó esa casa y los ángeles dijeron: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra sea llena de su gloria. Y la razón por la que existimos es para llenar esta tierra de su gloria. Para que cada uno de nosotros llene la tierra de su gloria. En el trabajo tú estás para llenar ese lugar de su gloria. En la escuela tú estás para llenar ese lugar de su gloria. En la familia tú estás para llenar ese lugar de su gloria. En la iglesia tú estás para llenar ese lugar de su gloria. No digas: no cantaron bien y no predicaron bien y aquellos andan peleando. No lo dijo de esa manera. Dijo: yo soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de gente con labios impuros. Y comenzó a clamar en la presencia del Señor para poder llenar de la tierra de su gloria. Que Dios nos ayude a llenar la tierra de su gloria. ¿Uno más? Ok, voy al último. Tengo bastantes. Vayan al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2. Alguien cambia los niños, por favor. Hechos, capítulo 2. El versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente del cielo un estruendo como de es que nos estaba hablando de estos vientos recios que soplaron. Esa palabra es espíritu. El cual llenó. Ahí está. La casa, el aposento alto estaba lleno. Para que sepan y sepamos todos que no tiene que ser un culto en una iglesia. Era en una casa donde estaba. En una casa. Toda la casa, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada una de ellas fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora el Señor, llenando la casa de su gloria, comenzó a llenarlos de su Espíritu. No a darles el Espíritu en medida como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu caía sobre de ellos, hacían lo que iban a hacer, matar a Goliat, enfrentar a 1000 como Sansón, y luego se iba. Pero en estos pasajes cae su gloria y los llena. Los llenó del Espíritu Santo. No a medias, no el 80%, ni siquiera el 99%. Lleno del Espíritu Santo. Les da dones proféticos. Oigan Ezequiel 43, versículo 4. Ezequiel 43, versículo 4. Ezequiel 43, 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Versículo 5. Y me alzó el Espíritu Santo y me llevó al atrio anterior. Y aquí que la gloria de Jehová, ¿qué dice? Esto es en el versículo 5, Ezequiel 43, 5. Ezequiel 43, 5. Lo voy a leer de nuevo. Y me alzó el Espíritu Santo y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. La llenó. Y oí uno de los que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Y comienza a hablarles de lo que él va a sacar de ahí. Ya leí 6 o 7 pasajes. Tengo más de 50. Eso mejor le paro. ¿Qué es el punto? Yo creo que Dios está buscando una generación que debe de estar llena de Él, llena de su gloria. Llena tu vaso de su gloria y tendrás deseos de llenar la tierra de su gloria. Llena tu templo de su gloria, y aquello que viene de afuera no va a poder entrar, porque lo mejor está ya dentro de ti. Ni las cochinadas, ni las cosas terribles, ni aún algo que es bueno como Moisés pudieron entrar cuando la gloria ha llenado la casa. Llena tu templo de su gloria, y aquello que no debe de estar ahí va a ser empujado para afuera. Las perezas, las luchas espirituales, la falta de entrega, la falta de buscar su rostro, los orgullos, el yoísmo, la idolatría, todo eso comienza a ser empujado hacia afuera, porque no resisten la presencia de Dios, de su gloria llenando la casa. Llénate de su gloria de tal manera que nadie pueda entrar en el lugar que solo Dios debe de estar. Cuando la palabra dice nadie, significa ni el novio, ni la novia, ni el esposo, ni el hijo, ni el padre, ni cualquier cosa que tú quieras puede ocupar ese lugar. Llénate de su gloria para que estas cosas sean manifestadas en tu vida. Llénate de su gloria para que las puertas altas que Dios quiere en tu vida sean abiertas. Llénate de su gloria para que puedas mover cosas que son inmovibles, que los quiciales junto con los fundamentos puedan ser abiertos. Llénense de su gloria, llenémonos todos de su gloria. Les reto, varones y mujeres de Dios, a que nos llenemos de su gloria. Dios bendiga.